Muy buenas, gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos con la 8ª edición de preguntas y respuestas del Cosmer. Es probable que a estas horas estéis, igual que yo, leyendo El Metal Perdido, así que no os preocupéis. Este vídeo lo he hecho antes de su publicación y no tiene ningún tipo de spoilers del libro. Tal y como funcionan todos los vídeos de esta saga, en lo que a spoilers refiere, voy a organizar las preguntas primero sin, luego con spoilers organizados por sagas, y finalmente los que los tienen de todo el Cosmer, sin el Metal Perdido, obviamente, como ya he dicho. Lo que sí que os digo también es que no voy a usar ninguna información de avances, es decir, ni prólogo del archivo 5, ni proyectos secretos, ni nada parecido. Empecemos sin spoilers. Esta pregunta a lo mejor llega un poco tarde, pero Bruno Palmieri dice: ¿se sabe si el cuarto libro de Mistborn, entiendo que se refiere al Metal Perdido, el cuarto de la Segunda Era, saldrá en formato digital de forma simultánea al formato físico? Pues la respuesta es que sí. Es más, como este vídeo lo he subido 2 días después de que saliera el libro, si lo estás viendo es que ya tienes el ebook disponible para comprarlo. Siguiente. Baxilium dice: buenas, ¿podría alguien modificar su propia percepción a voluntad para sanarse con luz tormentosa y cambiar de forma? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, tal y como funciona la sanación con investidura, yo creo que sobre el papel se podría hacer, pero no sé hasta qué punto una persona puede llegar a autoconvencerse de algo de verdad. O sea, yo no sé si alguien podría autoconvencerse de que tiene 4 brazos, por ejemplo. Vamos ahora con spoilers del archivo de las tormentas. Toski2Gamer dice: una pregunta, ¿cuántos problemas de continuidad ha tenido Brandon Sanderson durante el Cosmer? ¿Y si han ocurrido, cómo los ha solucionado? Pues a ver, Brandon realmente no es un autor que suele tener problemas de continuidad, principalmente porque en su equipo tiene contratada una persona cuyo trabajo es encargarse de esto. Ella es Karen Ahlstrom y tiene una especie de wiki interna a la que solo tienen acceso los de Dragonsteel y que va revisando cada vez que Brandon escribe algo para decirle si encuentra algún fallo antes de publicar. Es básicamente una lectora beta que se encarga de esto, que no haya problemas de continuidad y no haya agujeros argumentales en la historia de los libros. Lo que sí he encontrado, por ejemplo, son cambios que ha hecho Brandon a libros ya publicados. No porque hubiera problemas de continuidad, sino porque se arrepintió de algo que había escrito. Por ejemplo, en Palabras Radiantes, en la primera edición publicada, en la pelea final, Kaladin mataba a Seth directamente con sus propias manos. Y luego se arrepintió porque consideraba que esto no iba con el desarrollo de personaje de Kaladin, así que lo cambió y hizo que simplemente Kaladin lo dejara morir de la caída. Aunque bueno, ya sabemos que no muere del todo. Vale, aquí una pequeña corrección de esta pregunta. Buscando un poco más, he encontrado algo que sí que podría ser un problema de continuidad, pero es algo bastante menor. Y es que un fan, hace poco en un directo de YouTube, le preguntó por Evie, quien, antes de tener a Adolin, había alguna escena en los flashbacks en la que parecía estar embarazada. Pero luego no se dio ninguna información más respecto a este embarazo. La solución de Sanderson básicamente fue no tocar nada y dejarlo como que había tenido un aborto. Siguiente. Este es interesante porque no es tanto de lore sino de suposiciones. Super Choco dice: estoy releyendo el archivo y estos días me ha surgido una duda que a lo mejor ya has respondido. ¿Sería posible una relación sentimental entre un radiante y su Spren? Entiendo que platónicamente no sería descabellado, pero ¿podrían llegar a lo físico? He visto teorías sobre Síladin. ¿Qué opinas tú sobre el tema? Pues a ver, yo imagino que sobre el papel es posible que existan relaciones sentimentales entre radiantes y Spren, y además viendo los experimentos que hace Ishar en el ritmo de la guerra, trayendo Spren al reino físico y dándoles un cuerpo completo, supongo que podría llegar a existir una relación física. Ahora, respecto al tema de Síladin, que para quien no lo sepa es una teórica pareja amorosa entre Síl y Kaladin, tengo que decir que no lo veo demasiado. Es más, solo de imaginarlo me repulsa un poco la idea. Esto supongo que depende de cada persona, pero yo siento que Síl ocupa en Kaladin un poco el hueco que Tien dejó, y esto hace que yo lo vea un poco como si ella fuera su hermana pequeña. Además, por no hablar de que casi siempre la hemos visto con una actitud bastante infantil, enseñándonos un poco que aunque tenga miles de años de edad, es casi como una niña pequeña, por eso me parece un poco turbio. Pero bueno, a lo mejor otra gente ve el personaje de Síl de forma distinta, y yo no soy nadie para juzgar. Siguiente. JS 2558 dice: ¿por qué al final de Juramentada Moash sabe usar lanzamientos? Es decir, no llegó a ser escudero como el resto del Puente 4, y entiendo que los fusionados le han dado alguna instrucción previa, pero ¿es tan fácil? ¿O lo consideras un pequeño error en la trama con la intención de dar un toque de dramatismo? Vale, lo importante aquí es saber de dónde viene la habilidad. Es decir, con Kaladin sí que vimos todo su proceso de entrenamiento y tal, porque se estaba convirtiendo en un corredor del viento y estaba desarrollando la habilidad, digamos.
Pero en el caso de Moash es totalmente distinto. Él tiene los lanzamientos por el hecho de llevar la hoja de honor de Jezrien, así que no tiene que desarrollar las habilidades le vienen dadas directamente por la hoja. Y aparte de eso también tenemos el hecho de que Kaladin no tuvo nadie que le enseñara, tuvo que ir aprendiéndolo todo sobre la marcha. Moash en cambio aprendió del propio Kaladin y supongo que los fusionados también le enseñaron un poco. Vamos con la siguiente. Berto Padre dice: si mal no recuerdo, los ojos de Kaladin al usar su hoja esquirlada se vuelven azules por su orden. Entonces, si un ojos azules adquiere una hoja esquirlada como le pasó a Moash, y sus ojos empiezan a esclarecerse, ¿brillarán estos con el color de la orden de la hoja? ¿O serán sus ojos anteriores brillantes? Buena pregunta, Berto. Y en esta ocasión volvemos a encontrarnos con otra que está respondida en una World of Brandon, concretamente en esta de 2017, en la que Sanderson dice que sí, que el color de los ojos depende de la orden a la cual pertenecía el radiante que dejó esa hoja esquirlada. Pero ahora que menciones el caso de Moash, no estoy seguro de si con las hojas de honor ocurre lo mismo. Es decir, no sé si con la hoja de Talenel, por ejemplo, tus ojos se volverán naranjas, porque es el color de los custodios de piedra. Siguiente, Zekimfal dice: si la humanidad fue expulsada de los salones tranquilos, ¿significa que nadie más vive allí? ¿O es que solo un grupo de personas huyeron y otras se quedaron? ¿Por qué no ha habido comunicación entre ambos lugares después de tanto tiempo? Vale, vamos por partes. Primero una pequeña aclaración. Lo de los salones tranquilos es en realidad la forma que tiene la religión Borin de explicar la migración a Roshar. Lo que ocurrió realmente es que la humanidad vivía en Ashin. Se cargaron su planeta por usar las potencias sin control, o eso es todo lo que sabemos hasta ahora, y entonces huyeron a Roshar. Respecto a lo segundo, sí, hay gente que aún sigue viviendo allí. Sabemos muy poco sobre ese planeta, solo que hay ciudades flotantes y que debido al cataclismo surgió una manifestación de investidura basada en enfermedades. Todo esto lo sabemos por alguna World of Brandon, pero Sanderson ya ha dicho que en algún momento le gustaría escribir un libro que transcurra en Ashin llamado The Silence Divine. Y respecto al último punto, lo de la comunicación, realmente no sabemos si no la ha habido. Es decir, de todos los humanos que hay ahora en Roshar, los únicos que vivieron en Ashin son los heraldos, y sabemos poco o nada de ellos. Es posible que con el viaje a Shinobar, ahora con el quinto libro, a lo mejor lleguemos a conocer un poco más sobre el origen de la humanidad, ya que Shinobar fue la zona a la que llegaron los primeros humanos. Y llegados aquí, vamos ahora con spoilers de todo el Cosmere. Camilo Varela tiene 3 preguntas. La primera es de Mistborn. La leyenda del héroe de las eras, ¿quién la escribió? Porque en el Cosmere es muy raro que alguien pueda ver el futuro. Entonces, alguien debió de saber exactamente qué iba a suceder. ¿Se sabe algo de la persona que lo escribió? Pues sí, se sabe. Y no fue una persona en el sentido estricto de la palabra, sino que fue una esquirla de Adonalsium, concretamente conservación. Como has dicho, la capacidad de ver el futuro, llamada fortuna en el Cosmere, es algo muy raro, incluso entre las propias esquirlas. Pero hay 2 que son extraordinariamente buenas en eso: cultivación y conservación. Segunda pregunta, ahora del archivo. ¿Es posible que alguien tenga un ideal más avanzado sin tener el efecto de los anteriores? Pues la respuesta es que no puede ocurrir. Es más, es una pregunta que ya le hicieron a Sanderson en 2021, y respondió que para jurar el cuarto ideal, por ejemplo, tienes que esperarte a haber jurado los 3 anteriores. Y vamos con la tercera pregunta de Camilo. ¿Es posible pertenecer a 2 órdenes de radiantes o hay alguna limitación? Si es el caso, ¿se podría tener un vínculo con 2 Spren y tener más de 3 potenciaciones? Pues otra vez volvemos con un caso que es una pregunta que ya ha respondido Sanderson, y la respuesta es que sí, que es teóricamente posible estar vinculado a 2 Spren, aunque es cierto que en otra World of Brandon nos aclaró que, pese a ser posible, es algo que nunca ha ocurrido antes. Siguiente. Daniel dice: estaba viendo el vídeo de la historia del Lord Legislador. Al momento de ascender, mencionaste que tenía el poder, pero en su mente no se expandió. Mi pregunta es, ¿existe una razón para esto en específico? ¿Fue por tomar el poder del pozo y no la esquirla en sí? Ya que, por ejemplo, Seist o Taravangian, al ascender, mencionan que sus mentes se expanden. Gracias y buen vídeo. Gracias a ti, Daniel. Y sí, es básicamente lo que comentas. En el caso de Seist y Taravangian, ellos ascendieron, convirtiéndose en recipientes de las esquirlas en cuestión, pero el Lord Legislador no. Cuando tomó el poder del pozo, no tomó toda la esquirla, sino una parte muy grande de ella. El recipiente de la esquirla seguía siendo Leras. No fue hasta la muerte de este último y el ascenso de Kelsier que esto cambió. Y vamos con la última pregunta. CAC dice:
¿Cuáles son las diferencias entre los Spren y los Seones? Pues principalmente su investidura de origen. Los Seones están hechos de investidura de devoción y dominio. Para los Spren tenemos tanto de honor como de odium y cultivación. Incluso hay Spren del propio Adonalsium. También imagino que el hecho de que los Seones salgan de una investidura que está en el reino cognitivo y los Spren de una que está en el reino espiritual debe tener algún efecto, aunque hasta el momento no hemos visto cuál. Pues eso es todo por hoy. Si tenéis más preguntas, os invito a que las dejéis en los comentarios para ver si las puedo seleccionar para la siguiente edición. Os deseo a todos una buena lectura del Metal Perdido. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.